Amables televidentes, estamos de vuelta en Visión Económica, una vez más con ustedes, dando continuidad en la segunda parte del programa. Hay que destacar la situación que vive Haití. Hay informaciones nuevas sobre esta crisis que vive nuestro vecino país. En el día de hoy se anunció o se dio a conocer una noticia de que fue secuestrado un autobús con al menos 50 pasajeros y se está pidiendo un rescate de unos $500,000. Es una situación que viene a agravar lo ya difícil que se vive en ese país. Ustedes saben que hay unos misioneros estadounidenses y canadienses que todavía se encuentran bajo secuestro y pues prácticamente, a pesar de todo lo que el presidente dominicano ha pedido a nivel de la comunidad internacional que intervenga, pues ya Estados Unidos y la comunidad internacional ha dicho que no van a hacer nada, que ellos son los que tienen que resolver sus problemas porque son un país independiente, pero es una situación que ciertamente preocupa en nuestra zona fronteriza, lo que hace que movilicemos como dominicanos, el gobierno, a miles de soldados para mantener la seguridad y evitar cualquier tipo de situación que pueda devenir de esa crisis haitiana. Así que bueno, Zapata, y este acontecimiento se da en el marco de un momento bastante complicado y complejo. Y digo esto porque los Estados Unidos han dicho que no van a intervenir en Haití, que van a dejar que el pueblo haitiano resuelva su problema, y Canadá está llamando a su gente a retirarse. Y Francia, que es la otra potencia que históricamente ha tenido incidencia en Haití, se hace de la vista gorda y no opina. Entonces, en este caso, a quien más afecta es a la República Dominicana. Y esto complejiza la situación. Yo quisiera que recorriéramos un poco de la historia de los pueblos que se han quedado sin alimentos, de los pueblos que se han quedado sin combustible, sin servicio, sin comida. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen esos pueblos? Entonces, estamos ante una situación de alta peligrosidad en la República Dominicana, porque no es verdad que los haitianos se van a dejar morir de hambre por falta de comida, por falta de combustible, por falta de servicio, sino que van a tratar por todos los medios de sobrevivir. Y esa sobrevivencia es mirando incluso a la parte este de la isla de Santo Domingo, como históricamente se le llamaba. Y yo digo todo esto porque la tendencia que hay a que se complejice la situación de Haití, no solamente que no hay un interlocutor con quien sentarse a planear la gestión de la crisis haitiana, sino que las bandas tienen el control prácticamente de la situación de la seguridad interna en la hermana República de Haití. Entonces, precisamente ¿cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional ante un acontecimiento de esta naturaleza? La República Dominicana no se puede tirar ese problema solo arriba, porque tenemos una defensa, tenemos un ejército en capacidad de repeler cualquier situación, pero Dios nos coja confesado si nuestro ejército tiene que enfrentar avalanchas de hermanos haitianos que despavoridos cojan para este territorio. Ojalá que eso no se dé bajo ninguna circunstancia, pero los soldados nuestros están en la frontera. Estas bandas están operando en Haití sin ningún tipo de control, y los Estados Unidos, cada vez que ha querido controlar este tipo de situaciones en cualquier país, los han hecho. Lo han hecho en Sudamérica, lo han hecho en Centroamérica, lo han hecho en el Caribe. Entonces, en este momento que la comunidad internacional está demandando reacciones de la geopolítica internacional, si bien nosotros no estamos de acuerdo con una intervención militar en Haití, sí estamos de acuerdo que por la vía diplomática, por la vía geopolítica y por la misma vía de los poderes internacionales se presione para que en Haití pueda abrirse un debate y una reestructuración. ¿Con quién es que vamos a discutir en Haití? Eso tiene que establecerlo la comunidad internacional, porque no hay interlocutores válidos en estos momentos. Leo, en horas de la tarde se dio una rueda de prensa, precisamente el jefe de la banda del grupo armado más importante de Haití, donde anunció que está dando una tregua de una semana
para que cese la violencia, y también está anunciando que va a desbloquear el acceso a la terminal petrolera de Barux, que está en las cercanías de Puerto Príncipe, y que cesarán los ataques a los camioneros. Es la información que ha dado en el día de hoy el líder de la banda armada, y que también ha anunciado que aspira a la presidencia. Dios nos agarre confesados si una persona como esa llega a dirigir un país. Está dando tiempo para que cese la violencia, y él es parte de la mecha que enciende la violencia en Haití. Son de las situaciones que uno no entiende. ¿Quién es este tipo de partido? ¿Qué personaje es este? ¿Qué incidencia política tiene? Bueno. Adelante, Alejandro. Sí, mire, respecto, sí, yo sé ya, gracias. Lo que yo siempre he dicho es que el problema haitiano no es un problema solamente de índole político, es de que los haitianos nunca han cumplido con ningún tipo de acuerdo que se haya hecho desde la República Dominicana, y no hay el interlocutor autorizado para esto. Usted habla con el ministro y el ministro es una cosa, los ministros, los primer ministros es una cosa, los ministros son otra y los políticos son otra. O sea, no hay realmente una parte que usted diga, usted habló con una autoridad, porque ahí no hay autoridad. O sea, lo que nosotros podamos hacer de índole bilateral no va a dar resultados con los hermanos haitianos, de ninguna manera. Y al mismo tiempo, lo que tiene la República Hermana de Haití, porque somos siameses, es que el problema no va a ser por solamente la comida o la parte política, es por el agua. A la hora de que el masacre se seque, ¿de dónde usted cree que los haitianos van a buscar su agua? Van a venir a buscar a República Dominicana, y una turba buscando agua para beber, para mantenerse, para vivir, no hay tiro que la pueda contener. Esa es mi forma de ver las cosas. Yo creo que Haití nunca ha estado, hay unos memes por ahí, unas comunicaciones donde hablaba Trujillo sobre qué es lo que nos depara a nosotros después de 50 años, pero eso era en el año 1959, en el 1949, después de la masacre. Miren, compañero, yo me considero experto en manejo de crisis, porque yo desde que nací estoy viendo el mundo en crisis y me he desenvuelto históricamente en medio de las crisis. Pero hay que buscar la oportunidad que genera esta crisis política, económica, social en Haití. Hay que buscar qué oportunidad. He oído a los expertos decir que se pudiera hacer un convite internacional para mandar alimentos a Haití, pero que existe el temor de que quién va a recibir los alimentos, quién lo va a distribuir, que no se lo coja o que no lo coja para revenderlo. Entonces yo pienso que hay experiencias internacionales con la Cruz Roja Internacional, entre otras, de que han abastecido pueblos en medio de crisis sin la necesidad de que 2 o 3 vivos se alcen con el santo y la limona. Eso se puede hacer. Lo único que hay que hacer es tener la voluntad, diseñar la estrategia de cómo le va a llegar alimento al pueblo haitiano, y no va a haber una recomposición de la gobernabilidad en Haití si no se le da garantía de alimentación, de medicina, de agua, de combustible a ese pequeño país. Estamos hablando de un territorio de 26,000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 11 millones de gente, no estamos hablando de China, no estamos hablando de Rusia, ni estamos hablando de Estados Unidos con 330 millones de gente. Estamos hablando de un pequeño territorio de prácticamente sin árboles, sin agua, sin recursos, con 11 millones de gente viviendo en la pobreza extrema. Entonces, tiene que haber una salida, y esa salida tiene que discutirse donde están las capacidades para resolver ese problema. Y la República Dominicana ya está haciendo lo que debe hacer y está aportando lo que tiene que aportar, pero es la comunidad internacional la que tiene que envalentonarse y decir, aquí está la canasta de recursos financieros, de recursos sanitarios, de recursos tecnológicos para recomponer la gobernabilidad en Haití sin imposición, sino sobre la base de establecer el consenso mínimo y que sea aceptado por una franja significativa de la población haitiana, incluyendo la comunidad política que está en Haití y la diáspora internacional que también está pendiente de cómo se va a resolver el problema
de su país. Y aquí está la República Dominicana con un compromiso, pero no para echarse el compromiso entero arriba. En esto lo que podemos decirle a todo esto que es un problema complejo. La idiosincrasia del ciudadano haitiano. Alejandro, pero cuando la burocracia quiere hacer el problema complejo, lo hace más complejo. Cuando la burocracia quiere resolver cosas, la resuelve. Y tú lo sabes. Bueno, eso es verdad. Pero el problema es que no hay forma. O sea, sin la intervención de ellos mismos no va a haber solución. Sencillamente. Porque es que entre ellos mismos no hay ningún tipo de respeto ni nada. O sea, tú tienes que cambiar la idiosincrasia de un pueblo, pero la idiosincrasia de un pueblo no se cambia de la noche a la mañana. No hay forma. La no hay comunidad forma de cómo cambiar la actitud de ellos. La comunidad o sea, la forma de actuar, la forma de comportarse. Para generar una esfera. Alejandro, la comunidad internacional tiene que acompañar un grupo, el grupo que se decida posicionar, porque ahí hay que sacar gente de circulación, no matándolos, sino apresándolos. Por ejemplo, esas bandas, eso hay que agarrarlo con operaciones especiales, capturarlo y sacarlo del territorio de Haití, y automáticamente se quedan de cabezada esa banda. Pues ahí mismo desaparecen las bandas. Pero esa decisión tiene que tomarse, porque si no, van a ir tomándose el territorio y van a ir tomándose lo poco que queda en Haití. Y no podemos dejar. El problema es que nadie quiere asumir esa responsabilidad, y usted ya sabe, como dijo la comunidad internacional, que ellos no van a intervenir. Esa es la información que yo han dado. Bueno, pues nos están dejando un problema serio. Primero a los haitianos y luego a los dominicanos si no quieren intervenir. Porque intervención no es intervención militar que estamos hablando nosotros, es una intervención geopolítica, es una intervención humanitaria, es una intervención de carácter político para ver cómo se diseña una estrategia de gobernabilidad en Haití. Si no hay mecanismos de gobernabilidad, de gobernanza, no va a haber solución a la crisis, porque ahí todo el mundo está pecando en ríos revueltos. Bueno, dejemos el tema de Haití si ustedes quieren y volvamos a la República Dominicana. Nos están haciendo la seña de que estamos en el tiempo de una pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos con la carpeta de contenido que tenemos para todos ustedes en este viernes. Ya retornamos.